Cordial saludo. Bienvenidos a esta entrevista que le voy a hacer al docente, el profesor Óscar Jiménez, del área de inglés. Mi nombre es María Cárdenas, de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, de la UNAD. Bienvenido, profesor Óscar. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Soy licenciado en lengua extranjera, inglés y francés, también en español, de la Universidad de La Salle, y tengo una maestría en docencia también de la Universidad de La Salle. Soy profesor de la Secretaría de Educación de Bogotá. Muy bien. Antes de las preguntas, quiero indicarle que este audio con la entrevista será subido a mi canal de YouTube para la posterior calificación. Teniendo en cuenta su experiencia en el campo educativo, tanto como estudiante y ahora como docente, en relación con la educación en Colombia, quisiera que nos respondiera las siguientes preguntas. ¿Cuáles crees que serían las características apropiadas que debería tener un docente para guiar a un estudiante, no solo en lo académico, sino también involucrándose en sus necesidades sociales? Bueno, involucrarse en las necesidades sociales de los estudiantes es algo que últimamente se ha atribuido también a la formación docente. Realmente la sociedad nos ha dejado también esa tarea y es importante que el docente, más allá de verse como un modelo, aporte valores como por ejemplo la tolerancia, la responsabilidad, la sana convivencia y la paz para trascender en realidades sociales. No únicamente en lo disciplinario o en lo académico, sino también en lo formativo. En su experiencia como docente, ¿qué estrategias o recursos utiliza para impartir sus clases, logrando la atención de sus estudiantes en el aprendizaje de su área? Bueno, en mi área del conocimiento, en las lenguas extranjeras y particularmente en el inglés, se utilizan las 4 habilidades comunicativas. Las habilidades comunicativas siempre son, digamos, como un anzuelo, como un gancho, para que nuestros estudiantes se involucren en sus procesos de aprendizaje. Pero también es importante personalizar y acercar el conocimiento a los estudiantes, por ejemplo, hablándoles de sus realidades, de sus características, de sus gustos, y de esa manera van a tener más interés en el área. Sería muy interesante que nos compartiera una experiencia donde pudo experimentar en alguna situación que estaba haciendo un buen trabajo, obteniendo los resultados esperados en la formación académica y personal con algún estudiante, y sentir que estaba haciendo un buen ejercicio de comunicación, logrando así obtener los resultados que se esperaba. Hubo una experiencia muy bonita que tuvimos en el colegio con un estudiante de primaria. Es un estudiante que perdió un año en primaria, pero afortunadamente, gracias a Dios, en esa época en la que perdió el año, sus papás que estaban separados, pues volvieron. Entonces hubo una reunificación familiar y eso favoreció mucho que padres y colegio aportáramos a la formación de ese estudiante. Posteriormente, pues él aprobó su primaria, siguió en el colegio y en bachillerato fue un estudiante ejemplar. Era un estudiante muy comprometido con sus procesos de formación. En el colegio se destacó por su liderazgo y a pesar de que tuvo muchos problemas en primaria, finalmente terminó siendo un bachiller exitoso y una persona con altos valores, y como profesores nos sentimos siempre muy agradecidos y sentimos que la realidad de él y su vida realmente cambió y cambió para bien. Aquí cabe aclarar que entonces comprobado que no hay casos perdidos. Sí, señora. Estamos en un siglo donde la educación es uno de los pilares más importantes para los niños, jóvenes, padres de familia, instituciones, gobiernos, basados en un modelo pedagógico que plantea las calificaciones, las cuales determinan si un niño o joven alcanzó o no los logros propuestos por área y por ende si es o no promovido al siguiente curso. En su opinión y con su experiencia en el campo,
¿Considera netamente importante seguir manteniendo esta categoría de calificaciones para determinar si un niño aprendió o no, sí o no y por qué? La calificación cuantitativa es siempre sesgada, ¿sí? Desafortunadamente nosotros estamos preparando estudiantes para pruebas estandarizadas o globales. Son pruebas que dejan poco a la formación y el acto formativo que realiza el docente es mucho más trascendente que una calificación. Lo ideal sería que si mantenemos las calificaciones en un tema tan polémico como la evaluación, esas calificaciones también reflejaran de manera formativa los procesos que llevan a cabo nuestros estudiantes, los procesos de aprendizaje. No únicamente midieran el aprendizaje obtenido o los logros o contenidos apropiados, sino también lo formativo, lo actitudinal. Cuando ha estado desempeñando el rol de docente en las clases, siente empatía, conexión con los estudiantes y por supuesto ellos con usted, logrando ese clic, ese entendimiento, esa reflexión, argumentación, lo que llamamos método cognitivo afectivo. ¿Recuerda alguna anécdota en particular que le haya marcado como estudiante o como docente en ese punto específico y que quisiera compartirnos? Considero que sí, lo afectivo va de la mano con lo cognitivo y fundamentalmente cuando damos o cuando encontramos esa empatía en el salón, los procesos de enseñanza y aprendizaje se facilitan. Sí, considero que hay algunos estudiantes que identifican en su profesor un modelo a seguir, un buen ejemplo y desde ese punto de vista reciben bien el aprendizaje y se prestan para ser individuos, en este caso niños o jóvenes que aprenden, ¿sí? Y que, claro que sí, que afectivamente se identifican con su maestro. ¿Cómo cree usted que aportan las otras ciencias como la psicología, la sociología y la filosofía en el proceso educativo de los estudiantes? La sociología y la filosofía nos permiten comprender fenómenos sociales, valga la redundancia, que se escapan un poco a la pedagogía. Y desde ahí es importante que vayan de la mano con el conocimiento epistemológico, educativo en general. Y la psicología es un muy buen apoyo para los docentes. Yo creería que el trabajo que hacen los psicólogos y orientadores complementa mucho el trabajo docente, identifica problemas, dificultades de aprendizaje que muchas veces el docente en su quehacer, por atender una gran cantidad de estudiantes, un alto número de estudiantes, no individualiza. Y la atención de orientación o de psicología es una atención individual, personalizada, y eso facilita que el estudiante obtenga buenos resultados. Algunos docentes de primaria y secundaria ya están implementando la metodología de no calificar con una nota. Por el contrario, usan diferentes emoticones que anteriormente llamábamos o nos calificaban con sellos. ¿Cuáles cree que son las ventajas y desventajas de esta metodología? Bueno, yo creo que una de las desventajas es que limita un poco la retroalimentación que esperaría el estudiante le diera a su docente. Creo que los emoticones pueden apoyar la evaluación o la retroalimentación que hace el docente, pero el acto educativo, lo que enseñamos, es mucho más trascendente que una cara o un emoticón. Por eso la rúbrica o los criterios de evaluación, sea cual sea la edad de nuestros estudiantes, permiten que ellos conozcan qué es lo que se les va a evaluar y permiten también que sobre lo que se les va a evaluar el profesor, el docente, haga una retroalimentación del desempeño del estudiante y esta puede ser más detallada que únicamente usar emoticones. Teniendo en cuenta el significado de educar, que educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente,
hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podría salir a flote. Es preparar al hombre para la vida. Esto es según Marty, 1963. ¿Crees que estás cumpliendo con los parámetros y dichos componentes? Y lo más importante, ¿se pueden medir con resultados claros y precisos tu proceso como educador? Bueno, medir el acto educativo siempre ha sido eh, un tema a cuestionarse. Es muy polémico medir la formación o lo que un docente aporta a la formación de sus estudiantes. Medir el conocimiento también es muy difícil porque lo que hace el docente, el ejercicio docente o el ejercicio educativo es mucho más trascendente que simplemente medir a través de números lo que hace un educador. Sin embargo, la definición de Martí es muy integral, es muy compleja respecto a la relevancia de la educación. En estos tiempos tan volátiles hemos visto cómo la educación sigue estando vigente, ¿sí? Y nos permite, y le permite al ser humano, como el mismo Martí lo dice, conocer su realidad y conocer también su historia. Esto para no repetirla o para mejorarla, transformarla. Entonces, es muy importante que la educación, desde ese punto de vista, desde esa definición, pueda transformar realidades sociales. Pero esas realidades sociales, medir el alcance de esas realidades sociales o el impacto del quehacer docente, sí me parece algo más complejo. Por supuesto, el acto educativo siempre va a ser trascendente y estoy de acuerdo con la definición de Marx. ¿Crees necesario volver a la enseñanza de valores éticos, morales, intelectuales, profesionales y afectivos a los estudiantes? ¿O eres de los que piensa que esa es tarea específicamente de los padres de familia? Pienso que la familia debe aportar la formación primaria. Y la formación primaria, dicen algunos estudiosos, que es eh, la maleta de aprendizaje con la que llega el estudiante a los 5 años a una institución educativa a entrar a un sistema educativo formalizado, donde donde no está haciendo la tarea la familia es en dar esa formación primaria. Por eso en los colegios hemos visto a algunos estudiantes que les cuesta mucho la convivencia, que les cuesta un poco seguir reglas, respetar la autoridad, y desde ese punto de vista siempre va a ser necesario, y como docentes es importante, que transmitamos valores sociales, morales, éticos, de convivencia. Pero si lo hacemos solos, no vamos a ser exitosos. Aquí es fundamental que las familias también hablen el mismo idioma respecto a valores y respecto a ética. Lo que vemos ahora son sociedades fragmentadas en las cuales encontramos individuos, estudiantes, niños y jóvenes que no encuentran una coherencia entre lo que se enseña en la escuela, que son territorios de paz y que tratan de ser de sana convivencia, y en lo que viven en su realidad, ya sea en sus contextos, en su entorno, en sus barrios, ¿sí? O en las localidades, y lo que viven en la familia. Según tus conocimientos, ¿crees que la didáctica es una ciencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Considero que la didáctica tiene que ser cuestionada como ciencia. La didáctica nos facilita a docentes y a estudiantes procesos de enseñanza y aprendizaje. Son metodologías y estrategias que facilitan el aprendizaje, que son dignas de cambio, que son dinámicas. Hablo de esas estrategias, pero considero que sí es importante que nos cuestionemos la didáctica como ciencia. La pedagogía es ciencia, pero los estilos de aprendizaje no son los mismos. Cada persona tiene una impronta de aprendizaje y esa impronta de aprendizaje es moldeable. Entonces, someter al conocimiento científico, a la comprobación científica, la didáctica, sería desde ese punto de vista muy difícil. De acuerdo en su experiencia como docente,
¿Existe alguna metodología para planear paso a paso una clase? Sí, por supuesto. En la asignatura de inglés hay varios lesson plans y metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en tareas, que son muy buenos modelos para la planeación específica de un paso a paso que se lleva a cabo en una clase y que nos permiten establecer objetivos y etapas dentro de una sesión. ¿Cómo cree usted que puede incluir el proceso de innovación en una clase y por qué? El proceso de innovación puede influir y puede impactar positivamente los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es muy difícil medir la innovación, porque la innovación siempre tiene que estar presente en el quehacer docente, cuando nos actualizamos, cuando cambiamos nuestra manera de hacer las cosas, cuando a pesar de que el estudiante no lo perciba, tenemos una visión de mundo diferente, los docentes estamos innovando. En el acto educativo, innovar es fundamental, es inevitable innovar en educación. Bueno, ya para finalizar, con la experiencia que tienes como docente, ¿qué nos puedes aportar a quienes estamos en este proceso de formación? En mi caso, como futura docente en licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Considero fundamental que seamos maestros por vocación, no por necesidad ni por vueltas que dio la vida. Cuando somos maestros por vocación, entregamos todo de nosotros y nos sentimos plenos cuando estamos en nuestra labor docente y a pesar de las vicisitudes, a pesar de los obstáculos, seguimos siendo docentes que entregamos todo a nuestros estudiantes. También es importante que nos estemos actualizando. Un docente en este momento no puede quedarse únicamente con lo que aprende en el pregrado o en un posgrado, sino que tiene que actualizarse y que esa actualización se refleje en sus métodos de enseñanza y en sus interacciones en el aula. Y considero por último que el docente debe ser tolerante. Debe ser tolerante con una generación o con unas generaciones que son las venideras, que no están aprendiendo como nosotros aprendimos, ni están tampoco asumiendo el conocimiento como nosotros lo asumimos. Entonces debe ser un docente fundamentalmente flexible y comprender las nuevas generaciones. Bueno, solo resta agradecerle por su tiempo, por su experiencia, estas enseñanzas y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz tarde.